tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Mauricio Forero como disertante. Él nos va a hablar sobre un tema en el cual ha investigado mucho y sigue haciéndolo, que es el bloqueo ESP, el bloqueo del plano del erector espinal. En este caso nos va a hablar sobre cómo definir el éxito o la falla de este bloqueo. El doctor es médico anestesiólogo, especialista en medicina del dolor también. Es profesor asociado del Departamento de Anestesiología de la Universidad McMaster en Hamilton, Canadá. Y es, por supuesto, un apasionado en esta materia. Esperamos que todos puedan disfrutar de esta charla. Buenos días, soy Mauricio Forero, anestesiólogo, regionalista y especialista de dolor crónico, profesor asociado del Departamento de Anestesia de la Universidad McMaster en Hamilton, Canadá. Muchas gracias por la invitación al Dr. Bonilli y a la Secretaría Científica de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Una charla corta de 25 minutos, cómo definir el éxito y el fracaso del bloqueo erector de la espina o ESP block, o mejor aún, cómo definir el éxito y el fracaso de cualquier técnica regional. La epidural, considerada el estándar de las técnicas regionales, ha sido cuestionada en varios ensayos en cuanto a su eficacia y seguridad por el bloqueo del torácico paravertebral. Eficacia, en mi opinión, significa no inferior o equipotente en los resultados analgésicos cuando se compara con una técnica bien establecida, en este caso la torácica epidural, por ejemplo. Y seguridad significa menos riesgos o daños potenciales cuando se comparan ambas técnicas. Eficacia más seguridad, en mi opinión, significa éxito a la hora de valorar cualquier bloqueo regional. Varias revisiones sistemáticas y meta-análisis han demostrado el éxito del bloqueo torácico paravertebral cuando se compara con la torácica epidural, proporcionando analgesia similar, pero con menor efectos secundarios como complicaciones pulmonares, retención urinaria, hipotensión y náuseas y vómito. Similares resultados demostrados también por el grupo de Prospect, analizando 74 RCT, donde demuestra la analgesia similar y sobre todo menor hipotensión. Bueno, si el torácico paravertebral, el bloqueo torácico paravertebral ha demostrado igual analgesia con un mejor perfil de seguridad, sobre todo en cirugía de tórax, cuando se compara con la torácica epidural, la pregunta es por qué la torácica paravertebral o el bloqueo torácico paravertebral no es una técnica que se practique universalmente. Y así lo demostró esta reciente encuesta realizada en Canadá, donde solo el 14% de los que respondieron preferían el bloqueo torácico paravertebral para cirugías de toracoscopia, lobectomía por toracoscopia. Así que yo diría un punto más importante a la fórmula para definir éxito y es la aplicabilidad universal. El bloqueo paravertebral se considera una técnica de éxito en términos de eficacia y seguridad, pero no es una técnica fácil de practicar debido a varios factores. Es una técnica difícil, especialmente para operadores no expertos en la técnica. Además, los operadores temen el riesgo potencial de neumotórax. Esta es una imagen de sonoanatomía en un paciente con BMI normal, donde se puede observar la pleura difícilmente después de 3 centímetros. Sabemos que el punto final o el target para considerar eficaz, al menos durante su punción de bloqueo paravertebral, es el desplazamiento anterior de la pleura parietal para definir el éxito de la técnica. Ahora traduzcamos eso a nuestro mundo real de BMIs altos o deformidades de la columna vertebral, como la escoliosis o la toracoescoliosis, aún más desafiante. La eficacia y la seguridad definen el éxito de una técnica regional. El bloqueo del erector de la espina continuo ha sido testeado head to head con el paravertebral continuo en cirugía dolorosa torácica, lobectomías por toracoscopia.
Como lo demostró el estudio de Taketa y publicado en Review Anesthesia and Pain Medicine al final del 2019, el bloqueo continuo del erector de la espina proporciona analgesia no inferior al bloqueo torácico paravertebral continuo en las primeras 24 horas después de la operación. Adicionalmente, la concentración plasmática de anestésicos locales fue significativamente menor, en este caso levobupivacaína, en todos los intervalos de tiempo en el bloqueo en el grupo del erector de la espina, hallazgo que desvirtúa la posibilidad de efecto del ESP block únicamente por captación plasmática y efecto sistémico propuesto por algunos. Otra técnica regional bien establecida, el bloqueo del serrato anterior, también ha sido testeado head to head con el ESP block para cirugía toracoscópica. En este estudio, en este RCT publicado en el British Journal of Anesthesia, se demuestra el efecto del ESP block positivo en comparación al serrato anterior, tanto estadística como clínicamente, proveyendo una mejor analgesia y una mejor calidad de la recuperación en diferentes resultados, como es el estado de salud, el dolor, el confort físico, la independencia física, el estado fisiológico y el estado emocional. Y no solo demostró una mejor calidad de la recuperación del paciente en las primeras 24 horas después de la cirugía, sino también estadísticamente menos complicaciones por neumonía postoperatoria, probablemente relacionado con un mejor control del dolor, algo que sin duda merece una mayor investigación. El ESP block también ha demostrado su eficacia en cuanto a mejor control del dolor y menor consumo de morfina, y demostrado también su seguridad en comparación con las intervenciones habituales o con placebo en diferentes intervenciones quirúrgicas en la cavidad torácica, abdominal, columna vertebral e incluso en cirugía de hombro y cadera en algunas revisiones y metaanálisis recientemente publicados. De nuevo, otro metaanálisis demostrando los beneficios en cuanto a outcomes de dolor y consumo de morfina cuando se compara con no intervención o con cuando se compara con otro bloqueo. Hasta ahora parece que el ESP block tiene mejor efecto que las intervenciones habituales que no usan bloqueos o cuando se compara con placebo, sin efectos secundarios importantes ni riesgos importantes, lo que confirmaría la eficacia de la técnica del ESP block. Pero ¿qué hay de la efectividad? Es decir, cuando se compara el ESP block frente a una técnica regional bien establecida. Pues bien, el ESP block ha demostrado en este reciente metaanálisis publicado en Anesthesia Journal no ser inferior al bloqueo torácico paravertebral para cirugía de mama oncológica, pero con el caveat del 2.6% de incidencia de neumotoras en el grupo del torácico paravertebral, frente a no neumotoras en el grupo del erector de la espina. Y recientemente el ESP block fue incluido por el prestigioso grupo de Prospect, recomendando el uso del ESP block para el manejo del dolor post-toracoscopia, posterior a analizar 107 estudios y 69 RCTs publicados desde el 2010 al 2021. El éxito de una técnica, en este caso anestesia regional, puede definirse también por el número de publicaciones que significan aplicación universal. El éxito de una técnica se define, a mi manera de ver, por los RCTs publicados que demuestran su eficacia y su seguridad y que efectivamente se están realizando con el bloqueo del ESP. Hasta la fecha hay cerca de 100 RCTs publicados, comparativos y no comparativos, y alrededor de 1000 publicaciones en PubMed. Si decimos quizá, miremos las publicaciones en PubMed del ESP block, nacida hace 5 años y medio, el bloqueo, lo publicamos en octubre del 2016, frente al el bloqueo del cuadrado lumbar, nacido en su primera publicación como póster en ASRA hace 17 años.
Efectivamente, las cifras hablan de una técnica con aplicación clínica universal creciente. Más importante, creo yo, ya hay más de 100 RCTs publicados, comparativos, entre comparativos y no comparativos, y más de 200 estudios en cursos registrados en clinicaltrials.gov que aportarían la evidencia real del ESP Block, especialmente sus indicaciones reales. ¿Cuáles son las indicaciones del bloqueo del ESP? Bueno, nos tomó 2 años en McMaster University, en Hamilton, Canadá, traer alguna evidencia a través de RCTs para el ESP Block en cirugía torácica y lo comparamos, bloqueo continuo ESP Block versus bloqueos intercostales plus PCA con opioides en cirugía toracoscópica. Encontramos, pudimos cumplir los outcomes de feasibilidad y en los outcomes secundarios se mostró que el ESP Block provee mejor analgesia y menos consumo de opioides que el grupo de los intercostales PCA con seguimiento a las 48 horas. Con este preliminar resultado, nosotros adicionamos el bloqueo continuo del ESP Block en el armamentario para manejar este tipo de cirugía en nuestro centro torácico en Hamilton, Canadá. ¿Qué de otras indicaciones? Acabamos de publicar nuestra experiencia con el ESP Block para cirugía artroscópica de hombro. La realidad es que no tuvimos los resultados que esperábamos para este tipo de indicación quirúrgica, no el sorprendente resultado que vemos en pacientes con dolor crónico de hombro. Y ahora estamos reclutando pacientes para nuestro tercer RCT en cirugías de nefrectomías. Ahora unos segundos acerca del fracaso de una técnica regional. En esta encuesta, el 82% de los encuestados cambiaron la analgesia epidural de referencia para analgesia multimodal en laparotomía colorectal debido al miedo de litigación y a la falta de evidencia de los efectos clínicos benéficos de la torácica epidural en este tipo de cirugía. Es que están saliendo alternativas a los bloqueos neuroaxiales, pero también pueden producirse fallos de la técnica que oscurecen el efecto analgésico real de cualquier técnica. La torácica epidural, por ejemplo, fracasa en un 32% de los casos por desplazamiento del catéter, por no estar en el plano, por bloqueo unilateral, por fuga o por causas inciertas. Y probablemente con el ESP puede pasar lo mismo, con una tasa de fracaso similar dada por razones similares a las descritas en este artículo. Gracias y bienvenidas. Hoy tenemos diferentes herramientas para ofrecer a nuestros pacientes cuando una técnica falla. Y en el caso del ESP Block ha surgido como una alternativa seccional como técnica de rescate, por ejemplo, de las cirugías de las epidurales torácicas. Efectivamente, por ejemplo, en nuestra institución hemos comprobado que podemos rescatar el dolor postquirúrgico torácico y abdominal con el ESP Block. No hay duda de que el ESP Block es una herramienta fundamental para el rescate de dolor después de cirugía. ¿Cómo definir el fracaso de una técnica o del ESP Block? En este caso, proporciona solo analgesia satisfactoria, proporciona bloqueo sensorial y analgesia satisfactoria, proporciona bloqueo sensorial pero no analgesia suficiente. En la literatura solo el 30% de los RCTs proporciona algunos datos sobre el bloqueo sensorial del ESP Block. El 70% asume los resultados de dolor como la definición de éxito o fracaso. Creo que los próximos RCTs deberán traer información más precisa sobre el bloqueo sensorial para ayudarnos a entender mejor o confirmar con evidencia el mecanismo de acción del bloqueo del ESP. La evidencia tardará unos años en decirnos las verdaderas indicaciones del bloqueo del ESP Block en dolor postquirúrgico. Pero ¿qué pasa con el dolor crónico benigno o con el dolor por cáncer? Pueden pasar aún décadas. Este es un ejemplo bello de la aplicación del ESP Block en dolor oncológico. Paciente que sufre dolor somático visceral en la cavidad torácica debido a cáncer de mama metastásico terminal, sufriendo de dolor insoportable durante 6 meses y utilizando megadosis de opioides intravenosos sin ningún beneficio. Después de un bloqueo del ESP Block único, single shot, se implantó un catéter, pero no se produjo la analgesia que se obtuvo con el single shot. La colocación del catéter mediante ultrasonido demostró que el catéter era intramuscular
se había puesto intramuscular. Después de reposicionar el catéter en el plano, se dejó en el plano durante 45 días después hasta que la paciente falleció tranquilamente. La resolución de problemas técnicos es importante y este es un ejemplo. Thank you for allowing me to videotape this. Before I put the catheter, your chest pain, how was it? 10. How was 10 out It of was 10? very intolerable. 10. And 1 hour after I put the catheter, how was the pain? About 3. Okay. Are you feeling better with the catheter than when before we put the catheter? I feel much better with the catheter. And we have been decreasing 50% Yes. of the infusion of morphine so far. Yes. Okay, so we're gonna send you home with the catheter. I'm gonna be taking care of that catheter. Yes. Okay, and I will be working like that. Yes. Okay. Quiero compartir lo que suelo hacer cuando realizo el bloqueo del ESP en la parte alta, media o baja del tórax. El ESP block se puede realizar en posición sentado, lateral o prono, antes o después de la inducción. La sonoanatomía es muy sencilla de identificar en posición transversa. Se observa en la línea media la apófisis espinosa, más profundo la lámina, cubierto por el erector de la espina, el multífidos medial y el erector longuísimos en este caso. Más lateral se observa la punta de la apófisis transversa aquí con la unión costotransversa. Nuestro target es la punta de la apófisis transversa. Yo realizo el bloqueo en vista parasagital y utilizando una técnica en plano porque me gusta confirmar la extensión adecuada del anestésico local cuando estoy realizando la inyección en varios segmentos. En este caso pueden observar que lateralmente a nuestro target están las costillas que son redondas y con mucha pleura debajo. Posteriormente muevo el transductor medialmente para identificar la unión costotransverso que tiene una imagen más profunda triangular. Y unos milímetros, pocos milímetros medialmente o inclinando el transductor, vamos a observar la apófisis transversa que es plana y no vemos pleura definida debajo. Bueno, aprovechando esas hermosas imágenes de Vicente Roques, que es un maestro tanto regional como en las diagramaciones de los bloqueos, en cualquier técnica regional, pues vemos aquí cómo el target de nosotros va a ser la apófisis plana de la apófisis transversa, pero que el inyectable es el que nos va a decir si el bloqueo va realmente a funcionar o no, cuál es el patrón de diseminación del anestésico local. En esta segunda imagen vemos que el epimicio, que es la parte blanca, no ha sido levantada por el anestésico local y que el anestésico local queda encima intramuscular. Este bloqueo en esta parte, si se hace de esa manera, el inyectable queda intramuscular, no va a bloquear sino el ramo dorsal, no va a bloquear el ramo ventral en lo absoluto. En cambio, en la tercera imagen vemos que el inyectable levanta el epimicio, que es la parte blanca y pericoica, la capa más posterior más anterior del erector de la espina, lo levanta y posteriormente pues se inyecta, dejando muy pocas capas entre el espacio paravertebral y el músculo. Realmente es el bloqueo, este tipo de bloqueo es el que va a funcionar. Los dejo con este hermoso video de Vicente Roques, donde pues demuestra la técnica. Vemos músculos que cubren la apófisis transversa, la punta de la apófisis transversa, que varían dependiendo de dónde estén. La aguja se inyecta, se coloca en plano. Se puede chocar contra la apófisis transversa como cuestión de seguridad y posteriormente se hace un pequeño levantamiento del plano con la aguja y se hidrodiseca tratando de producir el spread que están viendo ustedes en ese momento, que es levantando el epimicio y demostrando que haya desplazamiento cefalocaudal. Ese es básicamente el target de la aguja y el spread que deben buscar durante el bloqueo del ESP.
Como demuestra Vicente en estas imágenes, es importantísimo siempre alinear la aguja con su transductor, porque si no se alinea la aguja completamente, la punta de la aguja puede estar o muy lateral en las costillas, como vemos en la imagen C, o muy medial en la lámina, teniendo un efecto completamente diferente al que buscamos, teniendo el target en la punta de la apófisis transversa y tratando de buscar la diseminación que demostramos en el video anterior. Este video para demostrar cómo se debe levantar la fascia o el epimission del erector de la espina al realizar el bloqueo. Vemos la fascia cubriendo la apófisis transversa, la fascia arriba. En este momento inyecto y se levanta completamente el epimission con distribución cefalocaudal. Las ventajas del erector de la espina es que podemos dejar catéter y se puede colocar guiado por ultrasonido. Una inyección, el uso de color Doppler o usar hidrodisección a través del catéter nos puede ayudar a saber dónde está la punta del catéter. En este caso el catéter se deja en el dermatoma o en el segmento más doloroso. Si la toracotomía es en T4 T5, se deja entre T4 y T5 la punta del catéter. Aquí dos videos para demostrar el primero, una inyección intramuscular. Ahí está la aguja pasando el erector de la espina, la fascia posterior y posteriormente está dentro del músculo, llegando a la apófisis transversa y posteriormente se inyecta y como vemos es una inyección completamente intramuscular que no levanta el epimission. El segundo video muestra la penetración de la aguja en plano, llego a la parte más anterior del erector de la espina, empiezo a hidrodisectar y posteriormente veo cómo se levanta el epimission haciendo una distribución cefalocaudal, dejando muy poco espacio entre el erector de la espina o nada y el espacio paravertebral. Una ventaja adicional del bloqueo es que posterior a la administración del bolo inicial de anestésico local se puede comprobar la distribución del anestésico local en forma cefalocaudal en varios segmentos. Siempre que realizo el bloqueo, hago bloqueo sensorial y estos son dos pacientes consecutivos, no elegidos, en dolor crónico torácico en mi Pain Clinic, que les aplico 20 mililitros de ropivacaína 0.375 con esteroide. Yo siempre utilizo epinefrina 2.5 microgramos por mililitro como captador o para evitar inyecciones intravasculares. Y esto es lo que normalmente yo veo en la distribución del anestésico local, es 20 mililitros en la parte dorsal, nos da alrededor de 6 a 8 dermatomas y en la parte anterior nos da alrededor de 3 a 4 dermatomas. Bueno, y para concluir, recordemos que cuando se realiza el SPI se debe seleccionar el dermatoma más doloroso, planificar su SPI es muy importante, marcar el sitio donde se va a realizar para que el sitio donde se realice sea el sitio que esperamos sea el más doloroso en el paciente, su patología aguda o crónica es muy importante. La punta del catéter siempre debe quedar en el dermatoma que se espera, va a ser el más doloroso en el paciente. El patrón de propagación del anestésico local es lo que define al ESP blow y es no solamente tocar la apófisis de la apófisis transversa, levantar el epimission del erector de la espina es supremamente importante para no dejar espacio o capas del músculo entre el músculo y el espacio paravertebral. Una hidrodisección juiciosa levantará siempre el epimission y posteriormente sí podemos aplicar nuestro anestésico local, siempre hacerlo con algo que generalmente no sea activo como solución salina o destroza. Son ideales las bombas intermitentes de presión para que manejan grandes volúmenes inyectados con mayor presión. Son las bombas ideales a mi manera de ver. Siempre que realice un bloqueo, realice el bloqueo sensitivo sensorial, tanto posterior como anterior, y así irá aprendiendo, porque cada bloqueo y el ESP debe producir bloqueo sensorial y anterior. Si no lo sucedió fue que seguramente el anestésico local quedó depositado intramuscularmente.
Siempre que tenga problemas con el catéter, traiga el ultrasonido primero, chequee qué pasa con Doppler o inyectando a través del catéter y generalmente va a encontrar la respuesta por qué su catéter no está funcionando y esto le ayudará a planear sus próximos catéteres y ser exitoso con el bloqueo del ESP continuo. Muchísimas gracias por la invitación. Espero me hayan entendido y esto, bueno, con mucho cariño para ustedes. Bueno, muy buena la charla del doctor Forero. Le agradecemos particularmente a él por su tiempo y el esfuerzo en preparar esta disertación. Los esperamos a todos el próximo lunes con un nuevo webinar y muchas gracias a todos por haberse conectado a esta charla.